Un evento que dejó una profunda huella en la conciencia de la seguridad nuclear ocurrió en Ciudad Juárez, México, en 1983. El incidente del cobalto 60 en Ciudad Juárez es un recordatorio inquebrantable de la importancia de la confiabilidad en la gestión de materiales peligrosos. Este evento, que tuvo lugar en 1983, se ha convertido en un caso de estudio para los expertos en seguridad radiológica y ha dejado lecciones valiosas sobre la importancia de la gestión adecuada de los materiales radiactivos. El Centro Médico de Especialidades, un hospital privado en Ciudad Juárez, adquirió una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60 en 1977. Sin embargo, el equipo no cumplía con las normativas internacionales de radiactividad y permaneció inactivo durante 6 años debido a la falta de personal capacitado para operarlo. En 1983, la máquina fue desmantelada y vendida como chatarra, sin tener en cuenta la peligrosidad del material radiactivo que contenía. La chatarra que contenía cobalto 60 fue robada y vendida sin conocimiento de su peligrosidad radiactiva. El cobalto 60 es un isótopo radiactivo producido al bombardear el cobalto natural con neutrones en un reactor nuclear. Tiene una vida media de 5.27 años y emite un rayo beta, o electrón, al decaer, transformándose en un nucleido estable de níquel. La chatarra radiactiva resultante del desmantelamiento de la máquina de radioterapia fue fundida en miles de varillas que se distribuyeron por México y Estados Unidos. Esta situación provocó una amplia dispersión de material radiactivo, con consecuencias graves para la salud de las personas y el medio ambiente. En enero de 1984, a lo largo de la carretera que cruza el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, un camión de carga pasaba casualmente. Este camión, sin conocimiento de su contenido, activó los detectores de radiación en un lugar histórico donde se fabricó la primera bomba atómica. Las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del laboratorio jugaron un papel fundamental al registrar que este vehículo inesperado exhibía niveles significativos de radiación. La investigación para determinar su origen pronto condujo a Ciudad Juárez, México, desencadenando inadvertidamente el incidente nuclear más extenso de su tipo en América debido a la magnitud del área afectada. Las autoridades estadounidenses notificaron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de México. La comisión confirmó la dispersión de material radiactivo y ordenó suspender la distribución de varilla hasta verificar que no estuviera contaminada. Se estima que alrededor de 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación del cobalto 60 como consecuencia del incidente. Los efectos de la radiación pueden incluir cáncer de tiroides, leucemia, cataratas, mutaciones genéticas y depresión, entre otras afecciones graves. Para controlar la situación, se adoptaron medidas de emergencia para contener la emisión de material radiactivo. Se construyó una estructura de contención para los restos del núcleo del reactor, conocida como sarcófago, que se completó en noviembre de 1986. Sin embargo, un informe de 2001 reveló que aún quedaban 110 toneladas de residuos radioactivos al aire libre, lo que generó críticas sobre la gestión inadecuada de estos materiales. Causas del incidente. 1. Falta de controles en la adquisición. Una de las causas principales del incidente fue la falta de seguridad en el proceso de adquisición. La pobre regulación y supervisión permitieron que el dispositivo de cobalto 60 quedara sin protección. 2. Falta de supervisión y regulación efectiva. Una causa fundamental fue la falta de supervisión y regulación efectiva en la gestión de materiales radiactivos en ese momento. Esto permitió que el dispositivo de cobalto 60 quedara desprotegido y sin control. 3. Robo y comercio de chatarra no regulado. El robo de materiales radiactivos es un problema global. En este caso, la falta de regulación y supervisión en el comercio de chatarra contribuyó a que el cobalto 60 fuera robado y vendido sin conocimiento de su peligrosidad. 4. Falta de conciencia pública. La falta de conciencia pública sobre los peligros de los materiales radiactivos fue una causa subyacente. Tanto los chatarreros como las personas que compraron la chatarra radiactiva no estaban al tanto de la peligrosidad de lo que manejaban. 5. Desmantelamiento y disposición inadecuada de equipos radiactivos. La chatarra radiactiva se originó en un hospital abandonado. El desmantelamiento inadecuado de equipos radiactivos en desuso puede contribuir a que estos materiales caigan en manos equivocadas. 6. Falta de cooperación internacional. La gestión de materiales radiactivos es un asunto internacional.
La falta de cooperación entre países y la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir el tráfico ilegal de materiales radiactivos contribuyeron al incidente. Lecciones aprendidas. 1. Regulación y supervisión efectivas. Este incidente resalta la importancia de contar con regulaciones y supervisión efectivas en la gestión de materiales radiactivos. Es crucial asegurarse de que los dispositivos radiactivos estén debidamente protegidos y supervisados. 2. Conciencia pública y capacitación. La conciencia pública sobre los peligros de los materiales radiactivos y la capacitación de aquellos que pueden entrar en contacto con estos materiales son esenciales para prevenir incidentes similares. 3. Seguridad en la disposición de equipos radiactivos. La disposición segura de equipos radiactivos en desuso es esencial para evitar que caigan en manos equivocadas. La chatarra radiactiva no debe ser considerada como chatarra común. 4. Cooperación internacional. La gestión de materiales radiactivos es un asunto internacional, y la cooperación entre países es fundamental para prevenir el tráfico ilegal y garantizar la seguridad. El incidente de Cobalto 60 en Ciudad Juárez, México, es un trágico recordatorio de la importancia de la gestión de riesgos y la seguridad en la industria nuclear y médica. La seguridad no es un lujo, es una necesidad ineludible. A través de regulaciones más estrictas, conciencia pública y capacitación, y la cooperación internacional, podemos minimizar el riesgo de incidentes similares en el futuro y garantizar un mundo más seguro en el uso de materiales radiactivos. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la gestión segura de los materiales radiactivos. Es esencial que se cumplan las normativas internacionales de radiactividad para prevenir accidentes similares en el futuro. Además, es crucial contar con personal capacitado para manejar este tipo de equipos y materiales. En conclusión, el incidente de contaminación con cobalto 60 en Ciudad Juárez es un recordatorio de los peligros que conlleva la manipulación inadecuada de materiales radiactivos. Es fundamental aprender de estos errores y tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Gracias por acompañarnos y si este video ha sido de utilidad para ti, compártelo con otros a los que les pueda interesar. Con eso nos ayudas a que esta información pueda ser divulgada y nos animas a continuar al saber que allá hay alguien viéndonos. Hasta la próxima.